El día de mi boda, mi padre dijo, ya estás casada, así que desaparece de esta familia para siempre. Asentí cortésmente, y me fui con mi esposo. A la mañana siguiente, vendí el apartamento y congelé la cuenta conjunta. Soy Eliana, tengo 27 años, y el día de mi boda debería haber sido el más feliz de mi vida. Todo era perfecto, hasta que mi padre me llevó a un lado durante la recepción. Con el tintineo de las copas de champán de fondo, esperaba un momento emotivo de padre e hija. En cambio, me miró directamente a los ojos y dijo, ya estás casada, así que desaparece de esta familia para siempre. El shock me dejó paralizada mientras él se alejaba. Asentí cortésmente, me reuní con mi esposo, y sonreí entre lágrimas. Lo que mi padre no sabía era lo que planeaba hacer a la mañana siguiente. Antes de contarte lo que pasó después, déjame saber desde dónde estás viendo esto en los comentarios y presiona el botón de suscripción si alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien que intentó controlarte. Crecer en una familia de clase media alta en Boston significaba que las expectativas siempre eran altas. Nuestra casa colonial de 4 dormitorios en Brooklyn era pintoresca por fuera, pero por dentro, era una olla a presión de expectativas y reglas rígidas. Mi padre, Arturo, era un exitoso banquero de inversiones que creía que la vida era una hoja de cálculo perfectamente calculada, donde cada decisión debía maximizar los rendimientos. Su estatura de 1,88 metros y su expresión perpetuamente seria lo convertían en una figura intimidante, incluso para otros adultos. Mi madre, Liliana, era hermosa pero retraída. Había renunciado a su carrera como profesora de literatura cuando se casó con mi padre, algo que no entendí hasta que fui mucho mayor. Su sumisión silenciosa a cada una de sus demandas estableció un patrón que observé durante toda mi infancia. Cuando él alzaba la voz, ella bajaba la suya. Cuando él tomaba una decisión, ella la apoyaba sin cuestionar. Solo veía su verdadera personalidad en raros momentos en que él no estaba cerca, su amor por la poesía, su humor sutil, su mente perspicaz. Mis 2 hermanos mayores, Joaquín y Rafael, siguieron el camino que nuestro padre trazó sin dudar. Joaquín, 5 años mayor que yo, era prácticamente el clon de mi padre. Asistió a Wharton por recomendación de nuestro padre, se unió a la misma firma de inversión, e incluso adoptó el hábito de mi padre de usar impecables camisas azules todos los lunes. Rafael, 3 años mayor que yo, era de espíritu más gentil, pero aún así siguió el camino de las finanzas. Aunque eligió un papel menos agresivo en la gestión de patrimonios, a diferencia de Joaquín, que abrazó por completo la visión del mundo de nuestro padre, Rafael a veces mostraba pequeños actos de amabilidad hacia mí, siempre que papá no estaba mirando. Y luego estaba yo, la decepción. Desde la primera infancia, no mostré interés en la obsesión familiar por las finanzas y los negocios. Mientras mis hermanos discutían sobre carteras de acciones a los 13 años, yo dibujaba diseños de casas y reorganizaba los muebles. Mi sensibilidad y creatividad eran vistas como debilidades en nuestro hogar. Cuando lloraba en las películas, mi padre se burlaba. Cuando pasaba horas creando obras de arte elaboradas, lo llamaba una pérdida de tiempo. El arte no paga las facturas, Eliana, decía, usando mi nombre completo cada vez que estaba disgustado, lo que ocurría a menudo. Necesitas centrarte en habilidades prácticas. A pesar de su desaprobación, mi pasión por el diseño de interiores solo se hizo más fuerte. El dormitorio de mi infancia se convirtió en mi laboratorio, cambiando de temas y diseños cada pocos meses con los limitados recursos que tenía. Mi madre a veces me pasaba un billete de $20 para comprar tela nueva o artículos decorativos, siempre con un susurro, no se lo digas a tu padre. Cuando llegó el momento de solicitar la universidad, las líneas de batalla estaban trazadas. Mi padre ya había planeado mi futuro en el programa de negocios de su alma mater. Yo, en cambio, solicité plaza en escuelas de arte. La discusión que se produjo cuando llegó mi carta de aceptación de la Parsons School of Design fue monumental. Amenazó con cortarme el apoyo financiero, pero en un raro momento de valentía, mi madre intervino. Tiene talento, Arturo. Déjala que lo intente. Él cedió, pero con condiciones. Pagaría mi educación, pero yo trabajaría a tiempo parcial en la consultoría financiera de un amigo suyo para tener algo a lo que recurrir. Esos 4 años fueron agotadores, un horario completo de clases en Parsons mientras trabajaba 20 horas a la semana en un empleo que odiaba.
Pero me gradué con honores e inmediatamente encontré trabajo en una pequeña pero respetada firma de diseño de interiores en Manhattan. Fue durante mi segundo año en la firma cuando conocí a Mateo. Vino como cliente, un profesor de inglés de secundaria que había ahorrado durante años para diseñar profesionalmente su pequeño apartamento. Era un proyecto modesto que algunos de mis colegas no quisieron tomar, pero algo en su entusiasmo me cautivó. Hablaba de libros con la misma pasión que yo sentía por el diseño. Tenía cálidos ojos marrones que se arrugaban cuando reía, y una confianza tranquila que encontré magnética. Nuestra relación profesional se convirtió rápidamente en personal. Mateo era todo lo que mi familia no era, solidario, amable y genuinamente interesado en mis pasiones. Me escuchaba durante horas mientras yo explicaba la psicología detrás de la elección de colores o el significado histórico de diferentes estilos arquitectónicos. Nunca sugirió que mi carrera fuera poco práctica o sin importancia. Cuando llevé a Mateo a casa para conocer a mi familia, 6 meses después de iniciar nuestra relación, la temperatura en nuestra siempre fría casa bajó varios grados más. Mi padre apenas le habló durante la cena, preguntándole solo por su salario y pareciendo visiblemente decepcionado con la respuesta. Mi madre hizo todo lo posible por ser acogedora, pero miraba nerviosamente a mi padre. Joaquín cuestionó abiertamente a Mateo sobre su falta de ambición, mientras que Rafael al menos intentó una pequeña charla sobre libros que ambos disfrutaban. Después de ese desastre, limité las visitas familiares pero mantuve un contacto regular. Estaba construyendo mi carrera de manera constante, ganando mis propios clientes y reconocimiento en los círculos de diseño locales. Mateo y yo nos mudamos juntos después de un año, compartiendo un pequeño pero feliz apartamento en Brooklyn. Cuando me propuso matrimonio 2 años después, con un modesto anillo de diamantes que había ahorrado durante meses para comprar, dije que sí sin dudarlo. La reacción de mi padre a nuestro compromiso fue predeciblemente fría. ¿Podrías hacerlo mejor, Eliana? Él nunca te proporcionará el estilo de vida al que estás acostumbrada. No necesito que nadie me mantenga, papá, respondí. Tengo mi propia carrera. Él resopló con desdén. Ese pequeño pasatiempo de decoración no te sostendrá para siempre. A pesar de su actitud, mi padre se ofreció a pagar la boda. Me sorprendí, hasta que me di cuenta de que era solo otra forma de control. Con su contribución financiera, llegó una avalancha de exigencias sobre el lugar, la lista de invitados, e incluso mi vestido. Cada cheque venía con condiciones, cada contribución con la expectativa de sumisión. A medida que se acercaba la fecha de nuestra boda, mi padre hizo 2 regalos significativos, los cuales más tarde reconocería como unas esposas de oro. Primero, compró un apartamento en Manhattan, poniéndolo a nombre de ambos con la condición de que él tendría la última palabra sobre cualquier decisión relativa a la propiedad. Segundo, estableció una cuenta familiar conjunta con una suma sustancial para emergencias e inversiones futuras, de nuevo con estipulaciones sobre cómo y cuándo se podía usar el dinero. En ese momento, acepté estos regalos con sentimientos encontrados, agradecida por la generosidad pero incómoda con el control que representaban. Mateo expresó sus preocupaciones, pero le aseguré que esa era solo la manera de mi padre de mostrar su amor. En el fondo, todavía esperaba su aprobación, todavía quería creer que en algún lugar debajo de su exterior controlador, estaba orgulloso de mí. Poco sabía lo completamente equivocada que estaba. Nuestra fiesta de compromiso marcó el tono de lo que vendría. Mis padres la organizaron en su club de campo, donde mi padre formaba parte de la junta directiva. Mateo y yo habíamos querido algo informal, quizás en nuestro restaurante favorito con amigos cercanos, pero mi padre insistió en hacer un anuncio apropiado. La velada fue rígida y formal, con Mateo y yo sintiéndonos como accesorios en la actuación de mi padre de ser un padre generoso. Arturo y yo estamos encantados de dar la bienvenida a Mateo a la familia, dijo mi madre durante su brindis, aunque sus ojos se desviaban nerviosamente hacia mi padre mientras hablaba. El brindis de mi padre fue notablemente breve, por Eliana y el camino que ha elegido. El énfasis en elegido no pasó desapercibido para nadie que lo conociera bien. Cuando la planificación de la boda comenzó en serio, cada decisión se convirtió en un campo de batalla. Mi padre contrató a una organizadora de bodas sin consultarme, alguien que trabajaba con todas las familias adecuadas de Boston, según él. Cuando expresé mi deseo de una ceremonia más pequeña e íntima, mi padre lo desestimó de inmediato. Esto no se trata solo de ti, Eliana. Esta boda es un reflejo del nombre de nuestra familia.
Los Harris no hacen cosas pequeñas. La lista de invitados creció de nuestras 75 personas deseadas a más de 200, la mayoría de los cuales eran socios de negocios y contactos sociales de mi padre. Cuando me opuse, respondió con su arma más efectiva, la manipulación financiera. Si quieres tomar estas decisiones, quizás deberías pagarlas tú misma, dijo, sabiendo perfectamente que Mateo y yo no podíamos permitirnos el tipo de boda que él estaba orquestando. Mi madre intentó mediar a su manera silenciosa. Eliana siempre ha tenido un gusto encantador, Arturo. Quizás deberíamos considerar algunas de sus ideas. Pero sus intervenciones eran como gotas de lluvia contra una ventana, brevemente visibles antes de ser arrastradas por el control torrencial de mi padre. El apartamento se convirtió en otra fuente de tensión. Lo que inicialmente parecía un regalo increíble, un hermoso apartamento de 2 dormitorios en un barrio de lujo que nunca podríamos haber pagado por nuestra cuenta, se reveló como otro mecanismo de control. Mi padre se había quedado con una llave y aparecía sin avisar para revisar su inversión. Cuestionaba nuestras elecciones de muebles, sugería mejoras que se alineaban con su gusto en lugar del nuestro, y una vez trajo a un potencial mejor inquilino para ver el lugar, diciendo que estaba simplemente explorando opciones. La cuenta conjunta venía con aún más ataduras. Mi padre había creado lo que llamó un fondo familiar de emergencia e inversión, con $50.000, una suma increíble para Mateo y para mí. Pero acceder incluso a pequeñas cantidades requería explicaciones detalladas y su aprobación. Una vez solicité $3.000 para un curso de desarrollo profesional que habría ayudado significativamente a mi carrera. Mi padre lo negó, diciendo, ese dinero no es para eso, sin más explicaciones. Mientras tanto, Mateo hacía todo lo posible por mantenerse positivo a pesar de la creciente tensión. Como profesor de inglés en una escuela pública de Brooklyn, trabajaba largas horas por un salario modesto porque creía en el poder de la educación para transformar vidas. Sus estudiantes lo adoraban, y a menudo llegaba a casa con historias sobre momentos reveladores que hacían que todo el estrés valiera la pena. Pero a los ojos de mi familia, particularmente de mi padre, su carrera era un fracaso simplemente porque no venía con un salario de 6 cifras. 3 meses antes de la boda, escuché accidentalmente una conversación entre mi padre y Joaquín mientras estaban en el estudio de mi padre. Había pasado sin avisar para dejar unos materiales de muestra para la boda que mi madre había pedido. Está tirando su vida a la basura con ese profesor, dijo mi padre, sin saber que yo estaba al alcance del oído. Toda esa educación, todas nuestras conexiones, y elige vivir como una bohemia con un bienhechor de escuela pública. Quizás no dure, respondió Joaquín. Una vez que se dé cuenta de a lo que ha renunciado, podría entrar en razón. He asegurado nuestros intereses con los acuerdos del apartamento y la cuenta, continuó mi padre. Si las cosas van mal, al menos los activos de nuestra familia están protegidos. Me escabullí antes de que me descubrieran, con el corazón palpitante y las lágrimas amenazando con salir. Esa noche, le conté a Mateo lo que había oído. No necesitamos su dinero ni su aprobación, dijo, abrazándome mientras yo lloraba. Podemos cancelar la gran boda, casarnos a nuestra manera, podemos encontrar nuestro propio apartamento, construir nuestra propia vida completamente separados de ellos. Pero algo en mí todavía no podía abandonar la esperanza de que mi padre finalmente me viera de verdad, y aceptara mis elecciones. Superemos la boda, dije. Quizás una vez que estemos casados, las cosas mejoren. La semana antes de nuestra boda, las tensiones llegaron a un punto crítico. El presupuesto final casi se había duplicado con respecto a la estimación inicial, con mi padre aprobando gastos para extravagancias que no habíamos pedido mientras cuestionaba los costos de elementos importantes para nosotros. Cuando solicité que mi profesora de piano de la infancia, la señora Palmer, pudiera tocar durante la ceremonia en lugar del cuarteto clásico que mi padre había contratado, él explotó. He gastado una pequeña fortuna en esta boda, ¿y quieres reemplazar a músicos profesionales con una anciana que te enseñó a tocar 2 notas? Absolutamente no. Papá, la señora Palmer fue la primera persona que alentó mi creatividad, argumenté. Ella significa algo para mí. Este es exactamente tu problema, Eliana. Tomas decisiones emocionales en lugar de prácticas. Por eso te casas con un profesor en lugar de alguien con futuro. Ese fue el momento en que debería haberme ido. En cambio, volví a ceder, acordando que la señora Palmer podría tocar solo una pieza corta durante la ceremonia.
Era un patrón que había establecido toda mi vida, ceder para mantener la paz, renunciando a partes de mí misma para mantener la ilusión de armonía familiar. La noche antes de la boda, Mateo y yo nos quedamos en hoteles separados, como dicta la tradición. Mi última conversación de soltera con mi madre ocurrió mientras ella me ayudaba a prepararme para dormir en mi suite de hotel. Espero que seas feliz, Eliana, dijo suavemente, cepillando mi cabello como cuando era pequeña. Eso es todo lo que siempre he querido para ti. Incluso si no es la vida que tú y papá planearon para mí, pregunté. Hizo una pausa, con el cepillo a medio camino. A veces, las vidas que planeamos no son las que nos llenarán. Quiero que seas más valiente de lo que yo fui. Fue lo más cerca que estuvo de reconocer sus propias concesiones. Y se alojó en mi corazón como una astilla, dolorosa, pero imposible de ignorar. Mientras me dormía esa noche, todavía creía que el día de mi boda de alguna manera sanaría las fracturas en mi familia. Todavía esperaba que mi padre se parara orgulloso a mi lado, finalmente aceptando mis elecciones y amándome por quien era, en lugar de por quien él quería que fuera. No tenía idea de que el día siguiente haría añicos esa esperanza para siempre. La mañana de mi boda amaneció con un clima primaveral perfecto de Nueva Inglaterra, soleado pero fresco, con flores de cerezo flotando en la brisa. Me desperté en mi suite de hotel sintiendo una mezcla complicada de emociones, emoción por casarme con Mateo, ansiedad por que todo saliera bien, y una persistente esperanza de que hoy finalmente podría cerrar la brecha entre mi padre y yo. Mis 3 damas de honor llegaron temprano, trayendo café y energía nerviosa. Mi mejor amiga desde la universidad, Valentina, tomó el control de inmediato, organizando el cronograma y manteniendo a todos a tiempo. Ella conocía mis tensiones familiares y había sido mi apoyo durante todo el proceso de planificación. Hoy se trata de ti y de Mateo, me recordó mientras ayudaba a arreglar mi cabello para el estilista, no de complacer a tu padre. El equipo de peinado y maquillaje llegó a las 9, transformándome paso a paso en una novia. Había elegido un vestido simple pero elegante, satén ajustado con pedrería mínima y una cola modesta. No era el elaborado vestido de princesa por el que mi padre había presionado, una de las pocas batallas que había ganado decisivamente. Mi madre llegó a media mañana, ya vestida con su traje azul pálido de madre de la novia. Cuando me vio con mi vestido por primera vez, las lágrimas brotaron de sus ojos. «Oh, Eliana», susurró. «Estás preciosa». Por un breve momento, mientras me ayudaba a colocar el velo, vislumbré a la madre que podría haber sido sin la presencia opresiva de mi padre, cálida, expresiva, solidaria. Deslizó un pequeño paquete en mi mano. «Algo prestado», dijo. Dentro estaba el brazalete de perlas de su madre. Era una mujer fuerte, mi madre. Habría estado orgullosa de ti. La ceremonia estaba programada para las 2 de la tarde en la iglesia de Santa Isabel, con la recepción a continuación en el Museo Garner. Para el mediodía, estaba completamente vestida y lista con una hora de sobra antes de que tuviéramos que irnos a la iglesia. Esa hora tranquila con mis damas de honor y mi madre se convirtió en una preciosa isla de calma antes de la tormenta emocional que se avecinaba. Llegamos a la iglesia por una entrada lateral para mantener la tradición de que el novio no debe ver a la novia antes de la ceremonia. A través de la pequeña ventana de la puerta, pude ver a los invitados llegar, colegas de mi firma de diseño, compañeros profesores de Mateo, algunos de sus antiguos alumnos y amigos que habíamos hecho juntos a lo largo de los años. Y luego, los invitados de mi padre, banqueros con trajes caros, mujeres de la alta sociedad con tonos pastel primaverales, personas cuyos nombres apenas conocía pero que eran importantes para la imagen de la familia Harris. Mi padre apareció en la pequeña sala de espera minutos antes de que comenzara la ceremonia. Se veía impecable en su smoking, su expresión no revelaba nada. «Es hora», dijo simplemente, ofreciéndome su brazo. Caminar por el pasillo del brazo de mi padre se sintió surrealista. La iglesia estaba bellamente decorada con rosas blancas y vegetación, la luz del sol entraba a raudales por las vidrieras. La señora Palmer tocaba suavemente mientras avanzábamos, su presencia familiar era un pequeño consuelo. Vi a Mateo esperando en el altar, su rostro se iluminó cuando me vio, y de repente todo lo demás se desvaneció. Este hombre me amaba por ser exactamente quien era, no por quien él quería que fuera. La ceremonia en sí fue, afortunadamente, perfecta. Habíamos escrito nuestros propios votos, otro punto de discordia con mi padre, a quien la práctica le parecía innecesariamente moderna.
Cuando llegó mi turno de hablar, miré directamente a los amables ojos de Mateo y prometí construir con él una vida de autenticidad y apoyo mutuo. Hablé de elegir nuestro propio camino juntos, palabras que tenían un significado más profundo dadas nuestras luchas con mi familia. Cuando nos declararon marido y mujer, el beso de Mateo se sintió como la libertad. La hora del cóctel en los jardines del museo estaba en pleno apogeo cuando llegamos después de tomar fotos. Todos sonreían, bebían champán y nos felicitaban. En la superficie, era exactamente la elegante boda de sociedad que mi padre había querido. Joaquín estaba entreteniendo a un grupo de colegas de mi padre, mientras que Rafael charlaba cómodamente con algunos de los amigos profesores de Mateo, luciendo más relajado de lo que lo había visto en años. Mi padre mantuvo una apariencia adecuada, aceptando las felicitaciones de sus amigos y socios con un encanto practicado. Para cualquiera que no lo conociera bien, parecía ser el orgulloso padre de la novia. Pero noté que apenas miraba a Mateo, refiriéndose a él como mi yerno en lugar de usar su nombre al presentarlo. La recepción comenzó con nuestra entrada como pareja casada, seguida de la cena en el impresionante patio del museo. Los brindis llegaron después del plato principal. Los padres de Mateo hablaron primero, palabras cálidas y genuinas sobre darme la bienvenida a su familia y su orgullo por el hombre en que se había convertido su hijo. El brindis de mi madre fue breve pero sincero, su voz temblaba ligeramente mientras nos deseaba felicidad. Cuando fue el turno de mi padre, se levantó con la facilidad practicada de alguien acostumbrado a dominar las salas. Hoy, Eliana comienza un nuevo capítulo, dijo suavemente. Aunque su camino no sea el que imaginamos, le deseamos lo mejor en el viaje que ha elegido. Las palabras eran suficientemente apropiadas, pero el énfasis en elegido se sintió como una sutil indirecta, un recordatorio de que lo había decepcionado. Después de la cena vino nuestro primer baile, un dulce momento en el que Mateo susurró, «Lo logramos», contra mi oído mientras nos mecíamos al son de nuestra canción favorita. Luego, la banda anunció el baile padre-hija. Este era el momento que había estado anticipando y temiendo a la vez. Inicialmente, mi padre pareció reacio, pero con todos los ojos puestos en él, tomó mi mano y me llevó al centro de la pista de baile. Mientras comenzábamos a movernos al ritmo de la música, The Way You Look Tonight de Frank Sinatra, su elección, hice un último intento de conexión. Gracias por hoy, papá. Significa mucho tener tu apoyo. No respondió de inmediato, su expresión era ilegible mientras continuábamos bailando. Finalmente, dijo, «Te ves hermosa, Eliana». Tu madre se aseguró de eso. No era la cálida respuesta que esperaba, pero tampoco era abiertamente hostil. Cuando la canción llegaba a su fin, dijo, «Me gustaría hablar contigo en privado antes de que te vayas. Encuéntrame en el jardín este en 10 minutos». Mi corazón dio un vuelco. Quizás este era el momento en que finalmente expresaría los sentimientos paternales que mantenía tan estrictamente controlados. Tal vez tenía un regalo especial o palabras de sabiduría que quería compartir lejos de la multitud. Me reuní con Mateo, diciéndole que necesitaba encontrarme brevemente con mi padre. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó, la preocupación evidente en sus ojos. No, está bien, le aseguré. Creo que quiere tener un momento de padre e hija. Qué ingenua fui. Encontré a mi padre de pie solo en el jardín este, un lugar apartado lejos del ruido de la recepción. Arces japoneses creaban un dosel sobre nosotros, y bancos de piedra ofrecían asiento junto a una pequeña fuente que goteaba. Era pacífico y hermoso, un marcado contraste con lo que estaba a punto de suceder. Estaba de espaldas a mí, con las manos entrelazadas detrás, mirando la fuente. Cuando oyó que me acercaba, se giró. No había calidez en sus ojos, ni afecto paternal. Parecía que estaba a punto de dirigir una reunión de negocios. «Querías hablar conmigo, papá», dije, todavía esperanzada a pesar de las señales de advertencia. Asintió una vez, luego pronunció las palabras que cambiarían todo entre nosotros para siempre. «Ya estás casada, así que desaparece de esta familia para siempre». Sus palabras me golpearon como un golpe físico. De hecho, di un paso hacia atrás, el tacón de mi zapato de novia se enganchó en el camino de piedra. Por un momento, pensé que lo había oído mal o que estaba haciendo una broma terrible. «¿Qué?», logré susurrar. «Me has oído correctamente, Eliana». Su voz era inquietantemente tranquila,
como si estuviera discutiendo una transacción comercial menor en lugar de repudiar a su hija el día de su boda. Has hecho tu elección al casarte con ese hombre. Has elegido una vida que no se alinea con los valores o expectativas de nuestra familia. Así que ahora debes vivir con las consecuencias. Luché por respirar, mi pecho se contraía dolorosamente. El hermoso jardín que nos rodeaba parecía desdibujarse y moverse. Papá, este es el día de mi boda. ¿Por qué dirías algo así ahora? Porque ahora es oficial. Te has vinculado legalmente a un hombre que nunca te proporcionará la vida que deberías haber tenido. Un hombre que enseña a los hijos de otras personas por un salario que no cubriría un mes en tu escuela preparatoria. Su labio se curvó ligeramente mientras continuaba. Tu madre y yo te dimos todas las ventajas. La mejor educación, las mejores conexiones, y lo has tirado todo por la borda, ¿para qué? Para jugar a la decoradora y casarte con un don nadie. Las lágrimas brotaron en mis ojos, pero algo dentro de mí, quizás el último vestigio de dignidad que me quedaba, se negó a dejarlas caer. Mateo no es un don nadie. Es amable, me apoya y me ama por quien soy. ¿Y quién eres tú, exactamente, Eliana? Una decepción. Una chica que tuvo todas las oportunidades y las desperdició en actividades frívolas. Tus hermanos entendieron lo que se esperaba de ellos. Se hicieron un nombre. Pero tú. Sacudió la cabeza, un gesto que había visto innumerables veces durante mi infancia cada vez que no cumplía con sus estándares. Mi trabajo de diseño de interiores es exitoso, dije, mi voz fortaleciéndose ligeramente. Tengo clientes que me respetan. Estoy construyendo una carrera de la que estoy orgullosa. Jugar con muestras de tela y de pintura no es una carrera, se burló. Es un pasatiempo que la gente con dinero de verdad paga cuando se aburre. Y hablando de dinero, no creas que el apartamento y la cuenta que creamos para ti significan que apruebo este matrimonio. Esos arreglos fueron idea de tu madre, su equivocado intento de proveer para ti a pesar de tus malas decisiones. La revelación de que mi madre había presionado por esos apoyos financieros fue sorprendente, pero no tuve tiempo de procesarlo mientras mi padre continuaba su desmantelamiento calculado de nuestra relación. He cumplido con mi deber como tu padre. He pagado por esta ridícula boda. He mantenido las apariencias frente a nuestros amigos y socios, pero en privado, a partir de hoy, ya no eres parte de esta familia. Una extraña claridad comenzó a abrirse paso a través de mi SOP. Esto no era nuevo, este rechazo, este amor condicional. Había sido el fundamento de nuestra relación toda mi vida. La única diferencia era que finalmente estaba diciendo en voz alta lo que sus acciones siempre habían implicado. Nunca sería lo suficientemente buena a menos que me convirtiera exactamente en lo que él quería. ¿Y mamá?, pregunté, mi voz sorprendentemente firme ahora. ¿Y Rafael? ¿También me están repudiando? Tu madre acatará mi decisión, como siempre lo ha hecho. Su confianza en esto era absoluta. En cuanto a tus hermanos, tomarán sus propias decisiones. Pero Joaquín ya está de acuerdo conmigo. Rafael entrará en razón. Me quedé allí, con mi vestido de novia, el día más feliz de mi vida ahora manchado por su crueldad, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. La necesidad desesperada de su aprobación que había impulsado tantas de mis decisiones de repente pareció una cadena que había llevado toda mi vida, pesada, restrictiva, y en última instancia, innecesaria. ¿Hay algo más que quisieras decirme?, pregunté, sorprendida por la firmeza de mi voz. Parecía casi desconcertado por mi compostura. Quizás esperaba lágrimas, súplicas, un colapso que confirmara su visión de mí como débil y emocional. No. Eso es todo. Deberías volver con tu esposo, dijo, la palabra sonando como si tuviera un sabor amargo. Asentí una vez. Adiós, papá. Mientras me giraba para alejarme, me llamó. Los documentos del apartamento y la cuenta siguen siendo legalmente vinculantes. Considéralos tu herencia por adelantado. No recibirás nada más. No miré hacia atrás, no acusé recibo de sus palabras. Con cada paso de regreso a la recepción, me sentí simultáneamente destrozada y extrañamente liberada. La fantasía que había alimentado toda mi vida, de que un día mis logros finalmente harían que mi padre se sintiera orgulloso, había sido definitivamente destruida. Había dolor en esa destrucción, un dolor abrumador,
pero también el primer destello de libertad. Cuando regresé a la recepción, Mateo inmediatamente sintió que algo andaba mal. Me encontró cerca de la entrada, mi cuidadoso maquillaje ahora amenazando con disolverse con lágrimas no derramadas. Eliana, ¿qué pasó? Su mano tocó suavemente mi codo, sus ojos preocupados. Negué con la cabeza ligeramente. Ahora no. No puedo. No aquí. Comprendiendo de inmediato, asintió y apretó mi mano. Sea lo que sea, lo manejaremos juntos. Durante las siguientes 2 horas, interpreté el papel de novia feliz con la determinación de una actriz. Bailé con nuestros amigos, corté el pastel con Mateo y lancé mi ramo a una multitud encantada. Mi padre mantuvo su distancia, hablando cortésmente con los invitados pero evitándome por completo. Mi madre me observaba con ojos preocupados pero no se acercó, probablemente ya informada del decreto de mi padre. Justo antes de la medianoche, Mateo y yo hicimos nuestra gran salida a través de una lluvia de pétalos de rosa, subiendo al coche de época que nos llevaría a nuestro hotel. Tan pronto como las puertas se cerraron y estuvimos solos, la cuidadosa compostura que había mantenido se desmoronó por completo. Me repudió, sollocé, las palabras finalmente escapando mientras Mateo me abrazaba en el asiento trasero. Mi padre me dijo que desapareciera de la familia para siempre. La expresión de Mateo pasó del shock a la furia y a una profunda preocupación. ¿En el día de nuestra boda? Dijo esto hoy. Asentí, luchando por explicar entre lágrimas. Dijo que he hecho mi elección al casarme contigo, y que ahora tengo que vivir con las consecuencias. Que soy una decepción. Que he tirado todo lo que me dieron. Eso es imperdonable, susurró Mateo, acercándome más. Lo siento mucho, Eliana. Increíblemente mucho. Cuando llegamos a nuestra suite de hotel, la suite de luna de miel que mi padre había insistido en pagar como parte de su boda apropiada, Mateo me ayudó a quitarme el vestido y me abrazó mientras lloraba. La hermosa habitación con su champán y pétalos de rosa se sentía como una broma cruel ahora. ¿Qué hice mal?, pregunté entre sollozos. ¿Por qué nunca has sido capaz de verme, de aceptarme? No hiciste nada mal, dijo Mateo con firmeza. Esto se trata de él, no de ti. Es su incapacidad para amar incondicionalmente, su necesidad de controlar todo y a todos a su alrededor. Nos quedamos despiertos la mayor parte de la noche, nuestra noche de bodas transformada de celebración romántica a procesamiento emocional. Mateo escuchó mientras yo derramaba años de dolor acumulado, la constante sensación de no estar a la altura, los desesperados intentos de ganar un amor que debería haberse dado libremente. Alrededor de las 4 de la mañana, emocionalmente agotada, finalmente caí en un sueño inquieto en los brazos de Mateo. Mi último pensamiento consciente fue sorprendente, no de tristeza, sino de determinación. Mi padre había tomado su decisión. Ahora era el momento de tomar la mía. Me desperté a la mañana siguiente con los ojos hinchados y una claridad que nunca antes había experimentado. Mateo ya estaba despierto, sentado junto a la ventana con un café, observándome con preocupación. ¿Cómo te sientes?, preguntó suavemente. Como si me hubiera atropellado un camión, admití, sentándome, pero también diferente, como si algo hubiera cambiado dentro de mí. Me trajo una taza de café y se sentó a mi lado en la cama. ¿Quieres hablar de lo que viene ahora? Esa simple pregunta, centrada en lo que yo quería en lugar de lo que se esperaba de mí, se sintió revolucionaria después de una vida de las exigencias de mi padre. Tomé un sorbo de café y lo consideré cuidadosamente antes de responder. No quiero desaparecer en silencio como él espera, dije finalmente. No quiero simplemente aceptar su rechazo y escabullirme con el rabo entre las piernas. Mateo asintió. ¿Qué quieres hacer? Un recuerdo afloró, las palabras de despedida de mi padre sobre que el apartamento y la cuenta eran legalmente vinculantes, su presuntuosa certeza de que incluso en el rechazo mantenía el control a través de medios financieros. Y de repente, supe exactamente lo que tenía que hacer. El apartamento y la cuenta, dije, sentándome más erguida. Él cree que todavía tiene correas que puede usar para controlarme a distancia. Pero legalmente, mi nombre está en ambos. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que estaba sugiriendo. Eliana, estás pensando lo que creo que estás pensando. Quiero vender el apartamento hoy. Y quiero congelar esa cuenta conjunta antes de que él pueda vaciarla.
Las palabras salieron de golpe pero con absoluta certeza. Esos no fueron regalos, Mateo. Eran mecanismos de control, y ya he terminado de ser controlada. Es un movimiento muy grande, dijo con cuidado. No es que no esté de acuerdo, pero ¿estás segura de que quieres hacer esto tan rápido? Quizás deberíamos tomarnos un tiempo para pensarlo. Negué con la cabeza. Si algo he aprendido al crecer con mi padre, es que actúa rápido cuando se siente desafiado. Si esperamos, encontrará una manera de bloquearnos legal o financieramente. Tiene que ser ahora, mientras todavía tenemos la ventaja de la sorpresa. Mateo estudió mi rostro, luego asintió. De acuerdo, si estás segura, estoy contigo al 100%. ¿Cuál es nuestro primer paso? Cogí mi teléfono. ¿Valentina? Trabaja en bienes raíces. Sabrá exactamente lo que tenemos que hacer para vender el apartamento rápidamente. Valentina contestó al segundo timbrazo, sorprendida de saber de mí la mañana después de mi boda. Cuando le expliqué la situación, el cruel ultimátum de mi padre y mi decisión de cortar los lazos financieros por completo, jadeó indignada. Ese monstruo absoluto. En el día de tu boda. Su furia protectora era exactamente lo que necesitaba en ese momento. De acuerdo, esto es lo que vamos a hacer. Conozco a un agente que se especializa en ventas rápidas. El mercado está en auge ahora mismo, y esa zona se venderá rápido. Déjame hacer algunas llamadas. Mientras Valentina ponía en marcha las cosas para el apartamento, llamé a mi amiga de la universidad, Inés, que se había convertido en abogada especializada en derecho de familia. De nuevo, tuve que explicar las devastadoras palabras de mi padre y mi plan para responder. Primero, asegurémonos de que estás legalmente cubierta, dijo Inés después de expresar sus condolencias. Envíame cualquier documento que tengas tanto del apartamento como de la cuenta. Basado en lo que me dices, si tu nombre está en la escritura y en la cuenta, deberías tener todo el derecho de tomar estas acciones. Pero quiero verificar que no haya cláusulas ocultas que tu padre pudiera haber insertado. A las 10 de la mañana, ambas mujeres habían llamado con buenas noticias. La escritura del apartamento era una propiedad conjunta sencilla, sin condiciones especiales que impidieran una venta. La cuenta era igualmente sencilla, una cuenta familiar conjunta a la que cualquiera de las partes nombradas podía acceder. Tienes que moverte rápido con la cuenta, aconsejó Inés. Las cuentas conjuntas pueden ser vaciadas por cualquiera de las partes. Si la congelas en lugar de retirarla, creas un rastro legal que protege tus intereses. Hicimos el check-out del hotel a las 11 de la mañana, cancelando las 2 noches restantes que mi padre había reservado. En lugar de comenzar nuestra mini luna de miel planeada en Boston, tomamos un Uber directamente al apartamento. Valentina nos encontró allí con su colega, Sergio, un agente conocido por manejar ventas rápidas de propiedades de lujo. La ubicación y el diseño de este lugar son fantásticos, dijo Sergio después de recorrer el apartamento de 2 dormitorios con vistas al parque. En este mercado, podríamos ponerlo a la venta hoy y tener ofertas para mañana. Ya tengo 2 clientes que han estado buscando exactamente este tipo de propiedad. ¿Qué tan rápido podríamos cerrar la venta?, pregunté. ¿Con un comprador motivado que pueda pagar en efectivo? 2 semanas, quizás menos si aceleramos el papeleo. Valentina me llevó a un lado mientras Sergio tomaba medidas. ¿Estás absolutamente segura de esto, Eliana? Este apartamento vale al menos $1.5 millones en el mercado actual. Es mucho dinero como para renunciar a él si hay alguna posibilidad de reconciliación con tu padre. Miré alrededor del hermoso espacio con sus techos altos y luz matutina. En otras circunstancias, habría sido un hogar de ensueño para Mateo y para mí. Pero ahora, todo lo que podía ver eran las cuerdas invisibles atadas a cada metro cuadrado. Estoy segura, dije con firmeza. Prefiero vivir en un estudio que sea verdaderamente nuestro que en una mansión controlada por mi padre. Mientras Sergio comenzaba el proceso de ponerlo a la venta, Mateo y yo nos dirigimos al banco donde se encontraba la cuenta conjunta. Había llamado con antelación y solicitado una reunión con un banquero personal, explicando que necesitaba discutir un asunto financiero familiar delicado. La banquera, la señora Klene, escuchó con empatía mientras explicaba que las circunstancias familiares habían cambiado y que necesitaba congelar la cuenta conjunta temporalmente. Esta es una cuenta sustancial,
señaló, revisando la información en su computadora. $50.000. ¿Y dice que quiere congelar todas las transacciones en lugar de retirar su parte? Sí, confirmé. Quiero que todo se haga de manera adecuada y transparente. No quiero simplemente tomar el dinero, pero tampoco quiero que desaparezca antes de que podamos determinar legalmente qué porción debería ser mía. La señora Kleene asintió. Como titular de una cuenta conjunta, tiene derecho a solicitar esta congelación. Necesitaré que rellene algunos documentos, y debe saber que el otro titular de la cuenta será notificado automáticamente por nuestro sistema. Entiendo, dije, firmando donde se indicaba. ¿Cuánto tiempo permanecerá en vigor la congelación? Inicialmente, 30 días. Después de eso, ambas partes deberán ponerse de acuerdo sobre cómo proceder, o el asunto requerirá una resolución legal. A las 3 de esa tarde, ambas tareas principales se habían cumplido. El apartamento estaba oficialmente a la venta con una jornada de puertas abiertas programada para el día siguiente, y la cuenta conjunta estaba congelada, pendiente de una discusión legal adicional. Me sentía simultáneamente agotada y eufórica, como si hubiera corrido una maratón emocional. Mateo y yo nos registramos en un hotel diferente, un lugar modesto en un barrio lejos de los lugares habituales de mi familia. Sentada en el borde de la cama, finalmente me permití procesar por completo lo que había sucedido en las últimas 24 horas, la boda de mis sueños, el devastador rechazo de mi padre, y mi decisión de cortar los lazos financieros por completo. ¿Estás bien?, preguntó Mateo, sentándose suavemente a mi lado. No, respondí honestamente. Pero lo estaré. Por primera vez en mi vida, siento que estoy tomando decisiones basadas en lo que necesito, no en lo que finalmente podría ganar la aprobación de mi padre. Estoy muy orgulloso de ti, dijo, tomando mi mano. Lo que hiciste hoy requirió un coraje increíble. No podría haberlo hecho sin ti, le dije. O sin Valentina e Inés. Eso es lo que hace la verdadera familia, señaló Mateo. Te apoyan incondicionalmente. Quizás ese es el lado bueno de todo esto. ¿Estás viendo quién es tu verdadera familia? Mi teléfono vibró con un mensaje de Valentina. Sergio ya tiene compradores interesados que quieren ver el apartamento mañana. Esto podría moverse incluso más rápido de lo que pensábamos. Le mostré el mensaje a Mateo. Ya no hay vuelta atrás. ¿Sin arrepentimientos?, preguntó, observándome con atención. Lo pensé honestamente antes de responder. Mi único arrepentimiento es que me haya llevado 27 años enfrentarme a mi padre. Pero más vale tarde que nunca, ¿verdad? A medida que la tarde se convertía en noche, sucedió lo inevitable. Mi teléfono explotó con llamadas y mensajes, primero de mi padre, luego de mi madre, y después de Joaquín. Dejé que todos fueran al buzón de voz, necesitando tiempo para fortalecer mi resolución antes de enfrentarlos. El mensaje de voz de mi padre fue exactamente lo que esperaba, furia fría apenas contenida bajo una capa de control. Eliana, he sido informado de tus acciones impulsivas y, francamente, infantiles de hoy. Llámame de inmediato para discutir cómo revertir esta tontería antes de que causes un daño irreparable. El mensaje de mi madre me rompió el corazón. Eliana, por favor, llámame. Tu padre está muy disgustado. No entiendo lo que está pasando. Por favor, cariño, hablemos de esto. El mensaje de Joaquín era puro desprecio, vaya manera de demostrarle a papá que tenía razón sobre tu inmadurez. Arregla este desastre ahora. La única sorpresa fue un mensaje de Rafael, no sé qué pasó, pero estoy aquí si necesitas hablar. Sin juzgar. Le mostré todos los mensajes a Mateo, quien los leyó con el ceño cada vez más fruncido. No les debes una respuesta inmediata. Tómate el tiempo que necesites. Necesito escribir exactamente lo que quiero decirle a mi padre, decidí. De lo contrario, manipulará la conversación como siempre lo hace. Pasé la siguiente hora redactando un correo electrónico en lugar de devolverle la llamada. Fue quizás la comunicación más honesta que jamás había tenido con mi padre. Papá, ayer, en mi boda, me dijiste que desapareciera de la familia para siempre. Dejaste claro que soy una decepción para ti y que ya no me consideras tu hija. He decidido tomarte la palabra y separarme por completo de los arreglos financieros que has utilizado para controlarme a lo largo de mi vida.
El apartamento se está vendiendo, y las ganancias se manejarán legal y justamente. La cuenta conjunta ha sido congelada a la espera de asesoramiento legal sobre una división adecuada. Estas acciones no son impulsivas ni infantiles. Son los pasos necesarios hacia la independencia que exigiste. Querías que desapareciera de la familia. El enredo financiero es una forma de conexión familiar, así que también estoy cortando eso. No atenderé tus llamadas en el futuro previsible. Cualquier comunicación debe realizarse a través de mi abogada, cuya información se adjunta a continuación. Eliana se lo leí en voz alta a Mateo antes de enviarlo. Es demasiado duro. Es honesto, dijo simplemente, y establece los límites que él necesita respetar. Después de enviar el correo electrónico, envié breves respuestas a mi madre y a mis hermanos. A mi madre, le escribí: mamá, te quiero, pero papá dejó clara su posición ayer. Necesito espacio ahora mismo. Me pondré en contacto cuando esté lista. A Rafael, le envié un agradecimiento por su apoyo y le prometí hablar pronto. A Joaquín, no le respondí en absoluto. Al final de ese día extraordinario, lo que debería haber sido el primer día completo de felicidad conyugal, Mateo y yo habíamos desmantelado efectivamente las conexiones financieras con mi familia y puesto en marcha una separación completa. No era como ninguno de los dos había imaginado comenzar nuestra vida de casados, pero había una extraña sensación de que era lo correcto, como si estuviéramos limpiando escombros para construir algo más fuerte. Pase lo que pase después, dijo Mateo mientras finalmente pedíamos la cena al servicio de habitaciones en nuestra modesta habitación de hotel, lo enfrentaremos juntos. Eso es lo que prometimos ayer. Alcancé su mano sobre la pequeña mesa. Juntos. La familia que elegimos. La respuesta de mi padre llegó rápida y agresivamente. A las 8 de la mañana siguiente, estaba llamando repetidamente, su nombre parpadeando en la pantalla de mi teléfono con creciente frecuencia. Cuando continué ignorando sus llamadas, envió un mensaje de texto que revelaba cuán poco acostumbrado estaba a la desobediencia: este tratamiento de silencio infantil no resuelve nada. Las acciones que has tomado son legalmente cuestionables, como mínimo. He contactado a nuestro abogado de familia. Atente a las consecuencias. Le mostré el mensaje a Mateo durante nuestro desayuno en el hotel. Y así comienza, dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Sabíamos que no se tomaría esto en silencio, me recordó Mateo. Pero no hemos hecho nada malo legalmente. Inés lo confirmó. Alrededor de las 10, Valentina llamó con noticias inesperadas. No vas a creer esto, pero ya tenemos 3 ofertas por el apartamento. 2 al precio de venta y 1 por encima. La oferta por encima del precio es toda en efectivo con un cierre en 2 semanas. El comprador es un ejecutivo de tecnología que acaba de mudarse a la ciudad y quiere cerrar de inmediato. La velocidad era vertiginosa. Eso es increíble. ¿Quieres revisar las ofertas antes de decidir? La oferta en efectivo con el cierre rápido suena perfecta, dije sin dudar. Aceptemos esa. Al mediodía, teníamos un acuerdo de compra firmado para el apartamento, $1.600.000, con el cierre programado en exactamente 2 semanas. La realidad de lo que estaba sucediendo comenzó a asimilarse. Estaba vendiendo una propiedad de más de $1 millón para defender mi independencia. ¿Estaba siendo irracional? Mateo pareció sentir mi confianza vacilante. ¿Dudas? No sobre liberarme de mi padre, aclaré. Solo me pregunto si vender un activo tan valioso es financieramente responsable. ¿Qué significaría conservarlo?, preguntó suavemente. Consideré esto, seguir conectada a él, que me recordaran cada día que nuestro hogar venía con condiciones, probablemente un conflicto continuo sobre las decisiones de la propiedad. ¿Y qué significa venderlo? Libertad, dije. Un corte limpio. La capacidad de elegir nuestro propio hogar, uno que refleje nuestros valores y necesidades, no los suyos. Mateo asintió. Ahí tienes tu respuesta. Hay cosas que valen más que el dinero. El primer intento de intervención de mi madre llegó esa tarde. Se presentó en el hotel, habiéndonos localizado de alguna manera, probablemente a través de la tarjeta de crédito que había usado para reservar la habitación. La recepción llamó para informarme que estaba en el vestíbulo pidiendo verme. Mis manos temblaban mientras consideraba qué hacer.
Aún no estaba lista para enfrentar a ningún miembro de mi familia, especialmente a mi madre, cuya silenciosa complicidad con mi padre había permitido su comportamiento durante décadas. No tienes que verla si no estás lista, me aseguró Mateo. Después de un momento de duda, le pedí al hotel que le dijera que no estaba disponible. Se sintió terrible después de todo, era mi madre, pero sabía que traería el mensaje de mi padre, no el suyo. Efectivamente, minutos después, recibí un mensaje de ella: Eliana, por favor, reconsidera lo que estás haciendo. Tu padre está fuera de sí. No es así como te enseñamos a resolver conflictos. Los asuntos familiares deben permanecer dentro de la familia. Le mostré a Mateo el mensaje con una risa triste. Los asuntos familiares deben permanecer dentro de la familia, como decirle a tu hija que desaparezca para siempre en la recepción de su boda. La doble moral es bastante evidente, coincidió. Al día siguiente llegó la primera andanada legal. Un correo electrónico del abogado de mi padre, Stanley Weinberg, un hombre que había conocido varias times en funciones familiares. El mensaje era formal pero llevaba una amenaza inconfundible: señora Harris, he sido contratado por su padre en relación con las preocupantes acciones que ha tomado con los activos de propiedad conjunta. Si bien técnicamente puede tener el derecho legal de solicitar estas acciones, podrían ser impugnadas por haber sido tomadas de mala fe tras un desacuerdo familiar. Le insto encarecidamente a que revierta estas decisiones y se reúna con su padre para discutir un enfoque más razonable para resolver sus diferencias. Reenvié el correo electrónico a Inés, quien respondió en menos de una hora. Esto es exactamente el tipo de postureo que esperaba. Fíjate en lo vaga que es la acusación de mala fe porque no tienen fundamentos legales específicos para detenerte. Además, la sugerencia de reunirte con tu padre es una trampa. Quieren tenerte en una habitación donde él pueda presionarte. No respondas directamente. Yo me encargaré de toda la comunicación a partir de ahora. Fiel a su palabra, Inés envió una respuesta profesionalmente devastadora que esencialmente le decía al abogado de mi padre que cualquier contacto futuro debía pasar por ella y que mis acciones estaban dentro de mis derechos legales, siguiendo la declaración explícita de mi padre de que ya no era parte de la familia. 3 días después de la boda, comenzaron las repercusiones sociales. Familia, amigos y conocidos empezaron a contactarme, claramente habiendo escuchado la versión de los hechos de mi padre. Los mensajes iban desde preocupados: hemos oído que hubo una pelea. Está todo bien, hasta críticos: tus padres han hecho tanto por ti. ¿Cómo puedes pagarles de esta manera? La más dolorosa fue la llamada de mi tía Beatriz, la hermana de mi madre, que siempre había sido amable conmigo. Eliana, ¿qué diablos está pasando? Tu madre está devastada y nunca he visto a tu padre tan enojado. Dicen que estás vendiendo el apartamento que te dieron como regalo de bodas y tratando de tomar el dinero de la familia. Respiré hondo antes de responder. ¿Te dijeron que papá me repudió en mi boda? ¿Qué me dijo? Que desapareciera de la familia para siempre. El silencio al otro lado de la línea lo dijo todo. No, dijo finalmente. No mencionaron esa parte. Después de explicar lo que realmente había sucedido, oí a mi tía suspirar profundamente. Eso suena a Arturo. Desafortunadamente. Tu madre me llamó llorando, pero nunca me dijo lo que él te dijo a ti. Lo siento mucho, Eliana. Gracias, tía Beatriz. Eso significa mucho. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Su simple oferta de apoyo me hizo llorar. Solo saber que me crees ayuda más de lo que imaginas. Mientras algunos miembros de la familia se acercaban, otros tomaban medidas más drásticas. Joaquín llamó a mi firma de diseño y habló con mi jefa, sugiriendo que estaba pasando por una crisis personal y tomando decisiones irracionales. Afortunadamente, mi relación con mi jefa era lo suficientemente fuerte como para que me contara inmediatamente sobre la llamada y me asegurara que mi puesto estaba seguro. Tu hermano dio a entender que podrías estar sufriendo algún tipo de colapso nervioso, me dijo. Le dije que tu trabajo ha sido ejemplar y que tu vida personal no es asunto mío ni de él. Una semana después de la boda, con la venta del apartamento avanzando sin problemas y la cuenta aún congelada a pesar de las maniobras legales de mi padre, Mateo y yo comenzamos a buscar un nuevo lugar para vivir. El modesto apartamento de un dormitorio que encontramos en Brooklyn no era lujoso, pero en el momento en que entramos, se sintió bien, cálido, acogedor y, lo más importante, nuestro.
Podemos arreglarlo, dije, ya imaginando cómo transformar el espacio algo anticuado. Pintura nueva, suelos restaurados, accesorios actualizados. Será un proyecto que haremos juntos. Mateo sonrió. Nuestro primer hogar. Realmente nuestro. El estrés constante nos estaba pasando factura a ambos. Mateo había vuelto a dar clases, enfrentando preguntas curiosas de colegas que habían asistido a nuestra boda y sentían que algo andaba mal. Yo también había vuelto al trabajo, sumergiéndome en proyectos para mantener una sensación de normalidad. Por la noche, sin embargo, el peso emocional a veces se desplomaba sobre mí. Nunca quise que fuera así, le dije a Mateo durante una noche particularmente difícil. Siempre pensé que de alguna manera, algún día, mi padre y yo encontraríamos una forma de conectar, que finalmente me vería y estaría orgulloso de mí. Lo sé, dijo Mateo, abrazándome. Pero no puedes seguir sacrificando tu verdadero yo por una relación que quizás nunca suceda. 2 semanas después de la boda, cerramos la venta del apartamento. Las ganancias se depositaron en una cuenta de garantía bloqueada, escrow, pendiente de la determinación legal final de cómo debían dividirse. Inés había aconsejado este enfoque para demostrar que no estaba tratando de reclamar activos injustamente, sino asegurando que todo se manejara adecuadamente. Ese mismo día, mi madre hizo un último intento desesperado por negociar la paz. Llamó temprano por la mañana, con la voz tensa por la ansiedad. Eliana, por favor. Esto ha ido demasiado lejos. Tu padre está dispuesto a perdonar este episodio si detienes los procedimientos legales y vienes a hablar con él. Perdonarme a mí, repetí, incrédula. Él me repudió en mi boda y está dispuesto a perdonarme a mí. Ya sabes cómo es él, dijo, una frase que había escuchado innumerables veces en mi infancia. Dice cosas con ira que no siempre quiere decir. Mamá, él quiso decir cada palabra, y sus acciones desde entonces solo lo han confirmado. Él no quiere una hija. Quiere a alguien a quien pueda controlar, y yo ya no puedo ser esa persona. Es tu padre, Eliana. La familia es para siempre. No, mamá. La familia debería ser amorosa y solidaria. Lo que papá ofrece no es familia. Es posesión. Después de colgar, lloré durante 1 hora. No por la relación que estaba perdiendo con mi padre, sino por mi madre, atrapada en un matrimonio donde había entregado su voz tan completamente que ni siquiera podía reconocer la crueldad de lo que había sucedido. 3 semanas después de la boda, mi padre hizo su jugada final. A través de su abogado, ofreció un acuerdo si firmaba documentos reconociendo que las ganancias de la venta del apartamento le pertenecían principalmente a él y aceptando ciertas condiciones sobre el contacto futuro con la familia. Él retiraría todas las objeciones y permitiría que se descongelara la cuenta. Inés llamó para discutir la oferta. Legalmente, no es un buen trato para ti. Basado en la documentación, tienes un fuerte derecho a la mitad de ambos activos. Pero esto terminaría el conflicto rápidamente. Lo consideré durante 5 minutos antes de rechazarlo. Esto ya no se trata del dinero. Se trata de defenderme a mí misma, quizás por primera vez. No firmaré nada que sugiera que he hecho algo mal cuando no lo he hecho. Respeto esa decisión, dijo Inés. Y honestamente, desde un punto de vista legal, el tiempo está de nuestro lado. Cuanto más se alargue esto, más le costará en honorarios legales con muy pocas probabilidades de cambiar el resultado. 1 mes después de la boda, la escaramuza legal llegó a su inevitable conclusión. Mi padre, al darse cuenta de que no tenía una estrategia legal viable para forzar mi sumisión, finalmente aceptó una división directa de los activos, la mitad de las ganancias del apartamento para cada uno, y lo mismo con la cuenta una vez descongelada. La última comunicación que recibí de él llegó a través de su abogado. El señor Harris desea informarle que esto concluye todas las obligaciones y conexiones familiares. Como se acordó en su boda, usted ya no es considerada parte de la familia Harris. Le mostré el mensaje a Mateo sin comentarios. Lo leyó y luego me miró con atención. ¿Cómo te sientes? Consideré la pregunta seriamente. Triste, aliviada, libre, enojada, esperanzada. Todo lo anterior. Él asintió. Todo es válido. Lo más extraño, continué, es que él piensa que esto es un castigo, separarme de la familia. Pero después de experimentar lo que, familia,
significaba para él, se siente más como una liberación. Esa noche, escribí correos electrónicos a las personas que me habían apoyado durante esta prueba: Valentina, Inés, la tía Beatriz, mi jefa, los padres de Mateo que me habían acogido sin reservas. Les agradecí por mostrarme cómo era la verdadera familia, personas que te apoyan porque te aman, no porque cumplas sus condiciones. Al presionar enviar en el último correo electrónico, me di cuenta de algo profundo: al intentar castigarme quitándome a mi familia, mi padre, sin querer, me había dado la libertad de descubrir lo que realmente significaba la familia. Pasaron 6 meses, y las estaciones cambiaron de primavera a verano y a principios de otoño. Mateo y yo nos habíamos instalado en nuestro apartamento de un dormitorio en Brooklyn, que habíamos transformado con pintura fresca, suelos restaurados y muebles cuidadosamente elegidos que reflejaban nuestros gustos. No era grande ni lujoso, pero cada rincón era auténticamente nuestro, elegido con amor en lugar de comprado con condiciones. Con la mitad de las ganancias de la venta del apartamento, habíamos pagado los préstamos estudiantiles de Mateo, puesto una buena cantidad en ahorros e invertido el resto para nuestro futuro. La libertad financiera era significativa, pero la libertad emocional no tenía precio. Por primera vez en mi vida adulta, tomaba decisiones sin calcular la posible reacción de mi padre. Mi carrera de diseño de interiores había superado la tormenta. Después de la incomodidad inicial con clientes que conocían socialmente a mi familia, mi trabajo comenzó a hablar por sí mismo. Incluso había comenzado a tomar proyectos más pequeños que no habrían cumplido con los estándares de prestigio de mi padre, pero que me brindaban una genuina satisfacción creativa: una familia joven con un presupuesto modesto pero grandes sueños para su primera casa, una maestra jubilada transformando su pequeño apartamento en un refugio para sus años dorados. Estos clientes apreciaban mi atención al detalle y mi inversión personal en sus espacios de maneras que los ricos socios de mi padre nunca lo habían hecho. Las relaciones con mi familia seguían siendo complicadas. Mi madre llamaba ocasionalmente, nuestras conversaciones eran cuidadosas y algo forzadas. Nunca abordó directamente lo que mi padre había hecho, refiriéndose a ello solo como el desafortunado malentendido en la boda. Reconocí esta negación como su mecanismo de supervivencia, la forma en que había lidiado con el comportamiento controlador de mi padre durante décadas. Aunque deseaba una conexión más profunda con ella, acepté que solo podía dar lo que era capaz de dar. Rafael y yo habíamos comenzado a reconstruir nuestra relación en nuevos términos. Se había distanciado un poco de la influencia de nuestro padre, incluso aceptando un trabajo en una firma financiera diferente. Nos reuníamos para tomar un café una vez al mes, evitando cuidadosamente ciertos temas pero redescubriendo gradualmente el vínculo de hermanos que habíamos tenido de niños, antes de que las expectativas de mi padre nos separaran. Joaquín permanecía firmemente en el bando de mi padre, enviando ocasionalmente mensajes que alternaban entre el chantaje emocional y la condescendencia. Había aprendido a borrarlos sin responder. El apoyo más inesperado vino de la tía Beatriz, quien se había convertido en una presencia habitual en nuestras vidas. Visitó nuestro nuevo apartamento, trajo regalos de inauguración considerados y, lo más importante, escuchó sin juzgar cuando necesitaba procesar mis complicados sentimientos sobre mi familia. A través de ella, mantuve alguna conexión con el lado materno de mi familia, por lo cual estaba profundamente agradecida. La terapia se había convertido en una parte esencial de mi proceso de sanación. ¿La doctora? Marsal, una mujer compasiva con décadas de experiencia ayudando a hijos adultos de padres controladores, me había ayudado a comprender los patrones que habían moldeado mi relación con mi padre. Me enseñó a reconocer la voz en mi cabeza que todavía buscaba su aprobación y a contrarrestarla suavemente con autocompasión. Lo que experimentaste fue una forma de amor condicional, explicó durante una sesión particularmente reveladora. El afecto y el apoyo de tu padre dependían de que cumplieras sus expectativas. Eso crea una profunda inseguridad que puede seguirte hasta la edad adulta. Todavía me sorprendo a mí misma preguntándome si él tenía razón, admití, si de alguna manera estoy fracasando al no seguir la carrera que él quería para mí, al no estar a la altura del apellido familiar. Esa es su voz, no la tuya, me recordó la doctora Marsal. Tu voz auténtica es la que sabe lo que te trae plenitud y alegría. Gradualmente, estaba aprendiendo a fortalecer esa voz auténtica. Cada vez que completaba un proyecto de diseño que hacía que los ojos de un cliente se iluminaran de alegría, cada vez que Mateo y yo tomábamos una decisión basada en nuestros valores en lugar de en expectativas externas, esa voz se hacía más fuerte. 4 meses después de la boda,
Recibimos una noticia que trajo tanto alegría como una nueva complejidad a nuestra situación: estaba embarazada. La prueba de embarazo casera dio positivo en una lluviosa mañana de martes, y Mateo y yo la miramos maravillados antes de estallar en una risa llena de lágrimas. «Vamos a ser padres», susurró, abrazándome. El embarazo trajo una nueva dimensión a nuestras discusiones sobre la familia. ¿Qué tipo de padres queríamos ser? ¿Cómo manejaríamos las relaciones con los abuelos? Particularmente por mi lado, estas ya no eran preguntas teóricas, sino preocupaciones urgentes y prácticas. «No quiero que nuestro hijo se pierda a sus abuelos», le dije a Mateo una noche mientras estábamos sentados en nuestro pequeño balcón viendo el atardecer de Brooklyn. «Pero tampoco quiero que esté expuesto al tipo de amor condicional que yo experimenté». «Estableceremos límites claros», me aseguró Mateo. «Tu madre puede involucrarse en la medida en que te sientas segura y sea saludable para el bebé». En cuanto a mi padre, no necesitó terminar la frase. A pesar de la alegría de nuestro futuro hijo, mi padre no había hecho ningún intento de reconciliación. Cuando mi madre mencionó el embarazo durante una de nuestras llamadas, su respuesta, que ella transmitió diligentemente, fue simplemente: «Espero que hayan planeado financieramente para esta decisión». En lugar de dejar que su reacción me hiriera, me sentí protectora de mi hijo por nacer. «Nuestro bebé nunca tendrá que ganarse el amor», le dije a Mateo con fiereza. «Será valorado por ser exactamente quien es, no por quien otra persona quiera que sea». A medida que avanzaba mi embarazo, reflexionaba a menudo sobre los patrones que quería romper. El estilo de crianza controlador que me había dañado terminaría conmigo. Leí libros sobre crianza respetuosa, me uní a grupos de apoyo para nuevos padres y tuve largas conversaciones con Mateo sobre crear un ambiente hogareño basado en la aceptación y la seguridad emocional. La habitación del bebé se convirtió en mi proyecto apasionado, un pequeño rincón de nuestro dormitorio transformado con colores alegres y detalles bien pensados. A diferencia de las elaboradas guarderías que diseñaba para clientes adinerados, la nuestra era modesta pero profundamente personal. Pinté un mural de un cielo nocturno con constelaciones que representaban a nuestra pequeña familia. Mateo construyó estantes para libros, creyendo que rodear a nuestro hijo de historias nutriría su imaginación y empatía. Cuando supimos que íbamos a tener una niña, tuve un momento de pánico. ¿Sabría cómo criar a una hija sin transmitirle mis propias inseguridades? ¿Repetiría inconscientemente patrones de mi propia crianza? La doctora Marsal me ayudó a superar estos miedos. La conciencia es el primer y más crucial paso, me recordó. El hecho de que te hagas estas preguntas significa que ya estás rompiendo el ciclo. Para mi 7º mes, mi cuerpo se había transformado por completo, y también mi perspectiva sobre lo que importaba en la vida. Las ambiciones profesionales seguían siendo importantes, pero ocupaban su lugar junto a otros valores: la conexión familiar, la autenticidad, la salud emocional. El éxito comenzó a verse diferente de la versión en la que mi padre había insistido. Una fresca tarde de octubre, Mateo llegó a casa de la escuela con una pregunta inesperada. ¿Qué pensarías si empezamos nuestro propio negocio? Una pequeña colaboración de diseño y educación. La idea me intrigó de inmediato. ¿Qué tienes en mente? He estado pensando en cómo mis estudiantes responden a los conceptos de diseño en la literatura y cómo tus clientes responden a los aspectos psicológicos de los espacios. ¿Qué tal si creamos talleres que combinen principios de diseño con la narración de historias, ayudando a las personas a crear espacios que cuenten sus historias únicas? Era exactamente el tipo de trabajo creativo y significativo que nunca habría cumplido la definición de éxito de mi padre, pero que resonaba perfectamente con mis propios valores en evolución. Nos quedamos despiertos hasta tarde esa noche, intercambiando ideas, con mi vientre creciente entre nosotros mientras planeábamos esta nueva empresa que combinaría nuestras pasiones. 2 semanas antes de mi fecha de parto, llegó un sobre con la letra de mi madre. Dentro había un cheque por una cantidad sustancial y una breve nota: para el futuro de mi nieto /A. Sin condiciones. Con amor, mamá. La llamé de inmediato. Mamá, esto es increíblemente generoso, pero es de mi parte. Eliana interrumpió, su voz más fuerte de lo que la había oído en años. Tu padre no lo sabe. Tengo mi propio dinero de mis padres. Siempre lo he mantenido separado. La revelación me dejó atónita. Mi madre, tranquila y sumisa, había mantenido este pequeño acto de independencia durante todo su matrimonio. Gracias,
dije, escuchando la emoción en mi propia voz. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría estar allí cuando nazca el bebé? Su suave llanto me lo dijo todo. Me encantaría más que nada en el mundo. Cuando Lucía nació en una nevada mañana de diciembre, mi madre estaba allí, junto con los padres de Mateo. Sostuvo a su nieta con lágrimas corriendo por su rostro, y vi en ella una fortaleza que nunca antes había apreciado por completo. Es perfecta, susurró mi madre, tocando los diminutos dedos de Lucía. Y no necesita ser nada más que exactamente quien es. En ese momento, me di cuenta de que mi madre siempre había entendido lo que estaba mal en la dinámica de nuestra familia. Simplemente le habían faltado las herramientas o el coraje para cambiarlo. Pero a su manera, con esta nueva generación, ella también estaba tratando de romper el ciclo. Mientras nos adaptábamos a la vida con Lucía, nuestra pequeña familia se sentía completa de una manera que nunca había experimentado al crecer. Nuestro hogar estaba lleno de risas, caos ocasional y amor incondicional. Mateo demostró ser un padre increíble, leyéndole a Lucía todas las noches y tratando cada uno de sus llantos como una comunicación que debía entenderse en lugar de un comportamiento que debía controlarse. Lanzamos nuestros talleres de diseño y narración de historias cuando Lucía tenía 4 meses, comenzando modestamente con sesiones de fin de semana en centros comunitarios. La respuesta fue abrumadoramente positiva, particularmente de personas que atravesaban transiciones en la vida y necesitaban reimaginar sus espacios. No nos estaba haciendo ricos, pero era gratificante de maneras que trascendían el éxito financiero. Un año después de que mi padre me repudiara en mi boda, recibí un correo electrónico inesperado de Rafael. Papá ha estado preguntando por Lucía. A su manera, creo que te echa de menos. Nunca lo admitiría, por supuesto. Leí el mensaje varias veces, tratando de discernir mis propios sentimientos. Mi yo más joven se habría aferrado a esta pequeña oportunidad, desesperada por cualquier posibilidad de reconciliación. Pero la persona en la que me había convertido esposa, madre, empresaria, una mujer que había aprendido su propio valor sintió una tranquila certeza sobre lo que se necesitaba. Si quiere conocer a su nieta, necesita reconocer lo que hizo y disculparse, respondí. No por mí, sino por Lucía. Ella solo conocerá a personas que puedan amarla sin condiciones. La respuesta de Rafael fue comprensiva pero no optimista, se lo diré, pero ya sabes cómo es con las disculpas. En efecto, lo sabía. Y por primera vez, ese conocimiento no me llenó de desesperación ni de una necesidad frenética de adaptarme a sus limitaciones. Simplemente era lo que era, un hecho sobre el que podía aceptar sin asumir la responsabilidad. Mirando hacia atrás en el extraordinario año que había pasado desde el día de mi boda, me di cuenta de que las crueles palabras de mi padre me habían dado, en última instancia, un regalo doloroso pero necesario. Al decirme que desapareciera de la familia, me había liberado para descubrir lo que realmente significaba la familia, no una jerarquía basada en el control y la aprobación condicional, sino un círculo de conexión fundado en la aceptación y el amor. La lección más profunda que había aprendido era que, a veces, lo más valiente no es luchar por ser aceptado por personas que no pueden verte de verdad. A veces, el acto más valiente es alejarse y construir algo nuevo, algo auténtico, enriquecedor y verdadero. Mientras acunaba a Lucía para dormir esa noche, observando su rostro perfecto relajado en un sueño pacífico, susurré la promesa que guiaba mi nueva vida: siempre serás suficiente exactamente como eres. Nunca tendrás que ganarte mi amor. La familia que había perdido había sido reemplazada por una que yo había elegido y creado, una familia construida sobre el principio de que el amor nunca debe usarse como una herramienta de presión ni negarse como un castigo. A través del doloroso proceso de establecer límites y defenderme a mí misma, había encontrado algo más valioso de lo que cualquier herencia o aprobación podría ser. Había encontrado la libertad. Si mi historia resuena contigo, por favor, compártela con alguien que necesite escuchar que a veces está bien elegirse a uno mismo. ¿Alguna vez has tenido que establecer un límite difícil con tu familia? Házmelo saber en los comentarios a continuación. Y si encontraste valor en mi viaje, por favor, dale a me gusta y suscríbete para apoyar más historias de sanación y crecimiento. Gracias por ser testigo de mi verdad. Y recuerda, a veces la familia que creamos importa más que la familia en la que nacemos.